el Mira, mapa. aquí están Gracias, mira, aquí están gracias. los activos nada más del Navy en la zona. ¿Verdad? Que tienen el Thomas Hotner, el Oscar Austin, el Raleigh Burke, el Ignatius, el Paul Ignatius, los Sullivans, en la zona de ¿verdad? Hacia Israel. Entonces, en la zona hacia, en los estrechos, en este caso cerca de Hormuz, ¿verdad? Lo que sería la zona de Arabia y el Golfo Pérsico, tienen al USS Princeton, al USS Carl Vinson, al USS Wayne Mayer, al USS Teret y al USS Milius. Entonces también tienen en la zona del otro estrecho, que es donde está la zona más de Arabia Saudita, donde están los hutíes por Yemen, ahí tienen al USS Struxton y al USS Forrest Sherman. Esos son los activos navales que tienen en el mar ahora mismo, en esa zona, en este instante, ¿verdad? Y esto está de nuevo oficialmente. Y por si acaso, gente, usted pregunta, ¿pero cómo ellos saben eso? Bueno, además de que lo saben y porque lo advierten, también hay una realidad y es que todo esto ya está en los satélites. Así que hoy día la gente, todo esto está relativamente accesible a través de sistemas satelitales. So, no es ningún secreto, básicamente casi nada de lo que existe en estos países. Sí que lo digo, ¿verdad? Para que no piense usted que estamos diciendo ningún secreto militar aquí. Todo eso es público. Ok, profesor, antes de pasar a cualquier otra expresión, ¿qué le pareció el mensaje de Donald Trump antes de pasar a cualquier otro asunto? Ya, bueno, típico de Donald Trump, pero esa es mi opinión, diría que era jactancioso. Puede que tenga razón, que con las 6 bombas estas GBU-57A que lanzaron los bombarderos B-2, habrían sido 3 bombarderos B-2 que lanzaban las bombas estas antibúnker una detrás de otra para, digamos, que horadar pues la roca o el concreto armado, el hormigón armado, debajo del cual estaría pues la sala esa de las centrifugadoras para enriquecimiento de uranio de la base secreta esta de Fordo. Dijo que fue totalmente destruido. Habrá que ver y esperar si realmente ha sido el caso. ¿Y por qué lo digo? Eh, bueno, podría ser sí que las bombas penetraron. Habría que ver la profundidad, porque yo he escuchado que eran 100 metros de profundidad, la parte esa de las centrifugadoras, la sala de las centrifugadoras en Fordo. Pero también llegué a leer que era medio kilómetro, o sea, 500 metros. También podría ser, pero esto es en el ámbito de la especulación, que los iraníes, sabiendo muy bien que ese es un blanco número uno y calculando el tipo de armas que tendrían sus enemigos, si no Israel, Estados Unidos, para destruir ese complejo de Fordo, que hayan cavado niveles en otro lugar del complejo, pero no en el lugar que es conocido, o incluso más profundos, otros niveles más recientes, digamos, cavados, que el original, que sería el destruido, el que digamos que todo el mundo conoce. Pero esa es mi especulación, habrá que ver. Los iraníes dijeron, que también puede ser propaganda, que no ha sido irreparable el daño. Claro, eso puede ser propaganda para ocultar lo que es un daño irreparable en Fordo y en las otras instalaciones en Isfahan y Natanz, que esas otras instalaciones habrían sido atacadas por los 30 misiles crucero Tomahawk lanzados desde submarinos, presumiblemente submarinos de la clase Virginia, la clase Los Ángeles, que creo que siguen todavía operativos en sus últimas variantes. También hay unos submarinos de la clase Ohio que han sido adaptados de llevar misiles balísticos lanzados desde submarinos, de lanzar misiles crucero, más de un centenar. Así que Isfahan y Natanz, lo que quedaba por destruir, porque los israelíes han bombardeado bastante Natanz, habría sido destruido, claro, blancos en la superficie, no habrían sido realmente búnkers. Digamos que la misión más importante habría sido el bombardeo de Fordo por los bombarderos B-2. Y bueno, habrá que ver, puede que todo lo que decía Trump a mí me pareció que era jactancioso, pero el hombre está entusiasmado, le gusta exagerar a veces, o simplemente estaba diciendo la verdad. Veremos si es como él dice. También podría ser que los de su equipo de inteligencia de
análisis de los daños después del ataque, sin duda por imágenes por satélite o aviones no tripulados de reconocimiento. No olvidemos que tienen aviones no tripulados invisibles al radar o de baja reducción. ¿Se acuerdan el ala volante Sentinela, que lograron bajar los iraníes aparentemente, según había leído, con el apoyo de un equipo de guerra cibernética chino? ¿Se acuerdan? El ala volante Sentinel en tiempos de Obama, ese que salió de Kandahar en Sí. 2010 creo que fue, sí, que los iraníes lograron que aterrizara en suelo iraní. Pero digo, una versión que leí era que fue un equipo de guerra cibernética chino que ayudó a implantar un virus o algo que hizo que el avión en los Estados Unidos perdieran el control remoto del avión e Irán se hiciera con el control. Pero bueno, eso es un ejemplo, ese tipo de aviones a la volante, como el bombardero B-2, con baja reflexión de radar, de ondas de radar, que podría haber sido enviado tras los ataques, aparte ya de los satélites, para observar más de cerca. Sí, claro, el avión que fue bajado por los chinos o los iraníes, que lo hicieron aterrizar, ya sería obsoleto a estas alturas. Han pasado que unos 15 años, ¿no? Ahí lo tienes, el RQ-170 Sentinel. Pues pueden observar el daño y de ahí se basaría Trump. O sea que no necesariamente Trump estaría exagerando, pero tampoco Sí, o sea, lo podemos que está diciendo excluir es que no haya hecho. que Estados Unidos tiene Ujú. un equipo de drones que pudiera estar en la zona y pudiera estar básicamente haciendo reconocimiento para ver la cantidad de daño que ha podido causarse Sí, en la zona. Así que pudiera ser esto una realidad lo que está planteando Trump. como dicen, damage assessment, determinar el daño causado. Tienen satélites también, pero vuelvo y repito, habrá que esperar. Claro, Irán probablemente, pues ya lo ha dicho, que el daño no ha sido irreparable. Si ha sido irreparable, probablemente no lo van a reconocer. Pero ahí está el problema, que si el daño realmente no ha sido irreparable, el Pentágono dirá que sí ha sido irreparable. Así que veremos, habrá que esperar, el tiempo dirá. Yo de todas formas apostaría a que los iraníes, preparándose para un ataque de este tipo, que lo habrían sospechado tarde o temprano, y calculando el tipo de armas que se conocen, al menos esta bomba Massive Ordnance Penetrator, MOP, esta que lanzaron los bombarderos B-2. Y hay otra que ya les hablé a ustedes, la B-61 Mod 11, que es una bomba nuclear que se puede graduar como ya saben que al hablar de teléfono dial a tone o algo así, ¿no? Bueno, los de la Fuerza Aérea le llaman a la graduación de la potencia nuclear de esa bomba B-61 Mod 11 dial a yield. A yield sería la potencia nuclear de la bomba. O sea que le pueden graduar de 0.3 kilotones, que lo haría un arma, una bomba táctica, estas bombas de penetración, que son como la que lanzaron el bombardero B-2, pero no tan grande de tamaño porque son nucleares, pero son también para penetrar muy profundo contra búnkers. Puede llegar hasta 340 kilotones, que eso lo haría una bomba estratégica, no esa que tienen delante, sino la B-61 Mod 11, la que tienen delante, la MOP, Massive Ordnance Penetrator, sería la convencional, bomba convencional, la más potente que hay en el mundo, que sepamos, que es para penetrar búnkers muy enterrados, ¿no? Esa es la que se usó, 6 de ellas al parecer esta noche. Pero aparte está esa bomba atómica nuclear. Y ahí es donde vendría la cuestión, que si llegara a ser que no hubiesen destruido el complejo de Fordo, o si descubren los estadounidenses que hay otra base que es secreta y la han descubierto, la descubren, y que puede que esté más profunda. ¿Y por qué lo digo? Ya lo he mencionado. Eso creo que lo dijo Rafael Grossi, el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Se refería a una base secreta de misiles iraní, que estaba no nuclear, sino de misiles. Estaba a 800 metros de profundidad, que yo diría que sería una profundidad para proteger esa base contra ataque nuclear. Fordo, la atacada, estaría entre 100 metros de profundidad del búnker atacado, o incluso, como escuché,
500 metros, lo que más he escuchado es 100 metros, quizá esa sea la cifra y no 500 metros de profundidad, pero 500 metros no sería imposible. Así que, ¿acaso Trump recurriría a esa bomba? Es la que tienen allí, la B-61 Mod 11, esa creo que es la Mod 12, pero bueno, es ese tipo, básicamente, para destruir búnkers iraníes nucleares, incluso Fordow de determinar que no fue totalmente destruido. Buena pregunta, veremos. También habrá que ver la reacción de Irán, porque si Irán hace buenas sus amenazas de atacar, pues Trump no lo va a dejar pasar. No fue como en el ataque ese a la base de Ain el-Assad o Ain el-Assad en Al-Anbar, la provincia de Al-Anbar en Irak, creo que por el río Éufrates, que se acuerdan cuando Trump ordenó el asesinato de Qasem Soleimani, el general de la Guardia, de los cuerpos islámicos de la Guardia Revolucionaria iraní, que encabezaba la organización Al-Quds dentro de las guardias de la Revolución Islámica Pasdarán. Al-Quds o Jerusalén es la rama de la Guardia Revolucionaria iraní dedicada a operaciones en el exterior, en el extranjero, incluso clandestinas, terroristas clandestinas, sabotaje. Bueno, fue asesinado por orden de Trump. Irán se vengó y lanzó 12 misiles balísticos por espacio de 3 horas, no sé si desde la 1 de la mañana, 1:40 hasta las 4 y pico, el día en que fue el ataque, ahora no recuerdo, fue en 2020 me parece, comienzos de 2020 creo, en enero, ahí es cuando fue que asesinaron a ahí lo tienen, a Soleimani. Pues la base fue bastante destruida, no hubo ningún muerto porque el personal americano fue advertido, no se sabe por quién, sería Irán o sería otros, el Mossad les advirtió que iba a haber un ataque, la misma inteligencia americana pudo haberlo hecho. Y los soldados de la base se refugiaron en búnkers que el régimen de Saddam Hussein había construido, porque la base aérea esta de Ain al-Assad creo que la construyó un equipo yugoslavo en tiempos de Tito, el presidente de Yugoslavia, dictador presidente, para Saddam Hussein. Entonces, pues hubo esa respuesta iraní, que se atrevieron a atacar una base americana. No hubo muertos que sepamos, pero hubo contusos. Sufrieron lesiones cerebrales por las ondas expansivas, algunos de los soldados que estaban refugiados en los búnkers antibomba, antiataque aéreo. Pero Trump no respondió, no recuerdo que haya respondido después, dejó pasar la cosa y ahí quedó la crisis. Soleimani estaba muerto y la base fue destruida como para dar satisfacción al orgullo herido de los iraníes, ¿no? Que perdieron su general. Ahora, si hay una respuesta iraní atacando las bases numerosas americanas en Irak, también les queda o van a dejar una en Siria, están en Kuwait, está Al-Udeid, que la han estado evacuando, la gran base aérea en Qatar, por la capital Sana, está las bases navales de Estados Unidos y de la Royal Navy, la Real Armada Británica, aunque los ingleses no han participado en esto, pero bueno, eso es en Bahrein, Isla Estado, en el Golfo Pérsico, está Al-Dafra en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, otra gran base aérea americana. Aparentemente han estado evacuando su personal, pero hay pues otros intereses, pueden atacar barcos, porque Irán tiene, por ejemplo, misiles crucero antinavío, pueden lanzarles drones kamikaze también. Un dron kamikaze no hundiría un barco como un destructor de misiles teledirigido de la clase Arleigh Burke. Pero ¿qué pasa si tiene una ojiva, un sistema de guiado antirradiación? ¿Qué quiere decir eso? Que van guiados por las emisiones de radar del blanco atacado, que puede ser un radar de detección aérea basado en tierra o de defensa aérea, puede ser un radar de un barco. Entonces impactan el radar del barco y lo inutiliza y lo deja, digamos que expuesto a ataque de misiles antibuque. También Irán tiene, probablemente por tecnología china, aunque originalmente esa tecnología era soviética, era rusa, misiles balísticos antinavío, antibuque.
no tan poderosos que sepamos lo que tiene Irán como los que tiene la China, que serían misiles balísticos de alcance medio. Los misiles balísticos antinavío de Irán son de alcance corto, si no me equivoco, 300 kilómetros de alcance. Eso sería alcance cercano, alcance corto. Pues, pero en un lugar como el Golfo Pérsico, por el mapa que has mostrado, Jay, pues se ve que han retirado la mayor parte de sus barcos de guerra, Estados Unidos, de sus barcos grandes. Claro, si es un submarino, será de difícil detección, pero también los submarinos deben de tener cuidado en el Golfo Pérsico, más por sus aguas poco profundas, porque si realmente está pasando por aguas no muy profundas, podría ser visto desde el aire por un dron de reconocimiento. Y ahí entonces le lanzan las bombas de profundidad, las cargas de profundidad o los torpedos antisubmarinos que Irán pueda tener, sobre todo por el estrecho Hormuz. Aunque ahí por el centro del estrecho, pues tengo entendido que son aguas muy profundas, pero claro, los capitanes de submarinos americanos habrán estudiado muy bien esas aguas y tendrán cuidado por dónde deben de ir y por dónde no deben de ir. Así que veremos cuál será la reacción de Irán. Si Irán no responde y lo deja ahí, pues quedará probablemente Trump a la espera a ver si se rendirán, pero si Irán sigue lanzándole misiles y drones kamikaze a Israel, Israel sigue atacando, pero no se decide la cosa, veríamos qué haría Trump. ¿Lanzaría un ataque masivo aéreo? ¿Cuál sería la reacción del Congreso? ¿Pedirían entonces una ley, ¿no?, para limitar los poderes del presidente? Eh, Están las elecciones congresionales del año que viene. Y hay una cosa, no olvidemos, porque se está hablando, por ejemplo, de la gran capacidad militar del armamento de Estados Unidos, sin duda, la gran y única superpotencia, pero se suele como minimizar lo que la otra parte pueda tener o quitarle importancia. Otro punto, quizás algunos de esos analistas del Pentágono no sean muy profundos y más bien superficiales. Y tercer punto, son estas observaciones que doy, yo lo pude constatar con analistas de la inteligencia militar cuando estuve allá en Washington, viví 24 años. El otro elemento es que no piensan más allá de lo que tienen delante. ¿Y a qué me refiero? Un analista, bueno, no analista, un general retirado americano de la Fuerza Aérea que la BBC entrevistó, que estuvo, creo que, al mando, no sé si del mando de las Fuerzas Expedicionarias Aéreas de Estados Unidos, solo hablaba de Irán como que si Irán estaba solo. ¿Y qué hay de Rusia? ¿Y qué hay de China? ¿Y qué hay de Corea del Norte? Veremos qué van a hacer. Rusia está bastante mal por la guerra de Ucrania, está bastante empantanado, pero siempre le puede transferir armas o coordenadas de satélite para blancos navales o terrestres, como lo ha hecho a los hutíes, que le ha estado transfiriendo coordenadas de satélite para los hutíes atacar barcos, sean mercantes supuestamente de bandera o con intereses vinculados a Israel, o navíos de Marina de Guerra Americana en el Mar Rojo, Golfo de Adén, etcétera. La China también ha estado dando información de satélite, coordenadas a los hutíes, a los de Yemen del Norte. Una empresa privada china de satélites, privada, pero bueno, ya saben quién manda en la China, el Partido Comunista. Sí, sí, decir privado en China Eh, no es muy real. Así que China tiene armamento moderno que puede darle a los iraníes. ¿Qué tipo de armamento? Bueno, ahí se verá, esto es especulativo. Corea del Norte hasta le podría ofrecer ojivas nucleares de la repisa, ¿no?, de la tienda, vamos a decir, a los iraníes. ¿Cómo llegarían? Bueno, aviones chinos pueden sobrevolar Irán y de allí, sobrevolar Afganistán y de allí llegar a Irán. Estados Unidos e Israel bombardearían aviones chinos con armamento, se atreverían a atacar intereses y matar a chinos. Quizá Israel lo haría, pero Estados Unidos pregunta. Y lo otro es que Rusia, a través del mar Caspio, puede enviar por barco, por avión, ayuda a los iraníes. Lo mismo, atacaría Israel o Estados Unidos aviones rusos de carga, de haberlos con armamento para Irán, matando a rusos. Ahí se verá.
Todavía es muy temprano. Ok, vamos a hacer unas cuantas preguntas que tenemos de la gente que nos está escribiendo a través de mi canal de YouTube, Sí. JFonsecaPR, por si acaso. Así que si quieren, a todas las personas que nos están siguiendo, este es el momento de hacer las preguntas que nos quieran hacer, además de decirle a profesor Enciclopedia. Ok, por si acaso, ¿las bombas anti-bunker pesan 30.000 libras o toneladas? 30.000 libras, equivalente como a 13.000 kilogramos, 13 toneladas, ¿no? Ya, Sí. sí, eso mismo. Es- Este me dice, Rusia e Irán van a atacar y usa la Biblia como fuente. Eso me parece interesante. Eh, ok. La verdad es que parte del análisis que hay que hacer aquí, profesor y profesores, perdón, que tenemos a José Efraín Hernández también y al profesor Lajos Sasdi León Borja, parte de lo que ocurre aquí es que sí hay un elemento religioso, y es que en Estados Unidos el maga religioso, el grupo, A ambos lados, a ambos lados. de acuerdo, o sea, hay mucha gente que ve esto de una perspectiva bien religiosa, porque tanto Estados Unidos ven esto de la perspectiva de que hay que proteger a Israel, porque es el pueblo de Dios, el Dios de la Biblia, mientras que el ayatollah Ali Khamenei, si bien es cierto que él es un líder político, también es un líder religioso. Así que, profesor, ¿cómo usted ve ese ángulo? Bueno, ciertamente ahí en el caso del gobierno israelí, como saben, hay elementos muy religiosos, ultra religiosos, en el gobierno de coalición de Benjamín Netanyahu. Netanyahu ha llegado a citar la Biblia al hablar de la guerra con Irán. Y bueno, también en la guerra de Gaza se llegaron a citar ejemplos de la Biblia, no sé si incluso aludiendo a exterminar al enemigo, como ha ocurrido pues con los cananeos. No puedo ser específico, es la impresión que tengo de haber escuchado algo así, citar ejemplos de la Biblia de guerra de exterminio, pero aplicado a los palestinos, pero igual me equivoco. Así que eso habría que verificarlo, pero tengo la impresión que lo escuché. José Farín, Hay José Farín, desde tu sí, perspectiva, sí, el tema religioso, ¿cómo tú sabes? ¿Tú crees que esto es parte de todo, no? Bueno, yo te lo dije desde cuando comenzó la transmisión, no tan solo los Estados Unidos, también en Irán y los países musulmanes le van a dar ese punto de vista también religioso a a este ataque, ¿no? Por parte de estos infieles desde el punto de vista de ellos, ¿no? No sé si Lajos coincide conmigo. sí, sí, Aquí que porque está envuelto la cuestión religiosa tanto en Estados Unidos claro, como en Irán, como en Israel. sí, bueno, lo que se me ha ocurrido, acuérdense lo que dijo Trump antes del ataque. Dijo que, bueno, saben dónde se está escondiendo el líder supremo iraní, gran ayatollah y jefe de Estado, Ali Khamenei, y que de momento no lo van a matar, take out, pero que podría eso cambiar, creo que añadió después. Si llegan a matarlo, no olviden, no es solo jefe de Estado, es gran ayatollah, es líder supremo religioso de los musulmanes chiitas de Irán. Imagínense si para los católicos matan al Papa. Entonces, claro, los católicos no tomarían las espadas como en la Edad Media, en las cruzadas o el siglo XVI, pero los musulmanes tomarían las armas. Sería una guerra religiosa. Y no digo el pueblo civil iraní, obviamente, pero el odio hacia Estados Unidos y, y a Israel, que ya sabe muy bien que Estados Unidos, desde tiempos de Khomeini, el padre de la revolución islámica iraní, pues lo llamaban el gran Satanás. Y también no sé si escuché que Israel el pequeño Satanás. Bueno, el punto es que peor sería porque si atentan no solamente contra Ali Khamenei, pero contra si tratan de eliminar a los clérigos, a los ayatolas que forman el gobierno iraní, los que controlan ministerios, etcétera, de la misma forma como han estado matando a generales o científicos nucleares que empiecen a atacar la cúpula política para cambio de régimen. Eso sería interpretado como una guerra religiosa, que quieren acabar con el Islam, y entonces serían los cruzados, que no olviden cuando George W. Bush dijo de la cruzada, y así fue interpretado.
Una de las preguntas que me hacen aquí, profesor, y que me parece que esa se la puedo hacer a aprovechar que tenemos aquí al licenciado también, José Efraín Hernández. ¿Hasta dónde puede Donald Trump atacar sin autorización del Congreso? Bueno, el Congreso lo que tiene es que es para autorizar la guerra, mientras no sea una guerra como tal, pero recuerden que en Vietnam no ocurrió, en la guerra en Afganistán, en la otra guerra que hubo, en la segunda o la primera guerra en Irak, así que, y en los tiempos de Trump, pues imagínense, Trump no es muy apegado al Estado de Derecho. De acuerdo. Otra cosa, una pregunta que hace aquí Chris, y me parece que Chris González pregunta que si, ¿cómo pueden bombardear en lugares donde hay armas nucleares? Oye, ven acá, pero hay gente viendo esto hasta ahora. 6,000 y pico y casi 14,000 en total de todas las redes. Wow. Son más de lo que escucha mucha gente en WKQ, por si acaso. Da hombre, espérate, aquí está. Ok, esa pregunta, la respuesta a la pregunta es: el presidente de Estados Unidos tiene discreción como commander in chief, comandante en jefe del ejército. Si él fuera a declarar una guerra o hacer un ataque después de cierta cantidad de días, que hasta ahora ha sido interpretada como 50 días o una intervención, dependiendo de cuánto es el nivel de intervención, pues el presidente tiene que pedir la autorización del Congreso. En la época de Donald Trump, el Congreso ha sido bien flexible y pasivo en exigir nada. Me parece que Donald Trump tiene discreción bastante amplia. No sé si Laios quiere decir algo. Bueno, yo diría que si llega a haber un límite, se llega a cumplir el límite de días y él necesita, digamos que un mandato formal del Congreso, como Israel se está de por medio, yo creo que sería arriesgado para muchos miembros del Congreso oponerse si el argumento que da Trump y su equipo es que el futuro de Israel está de por medio, no lo podemos abandonar después de X número de días, esto tiene que ser la empresa nacional de Estados Unidos, ayudar a nuestro aliado, la única democracia en la región, etcétera, etcétera. Así que habría mucho de política también interna y con vistas a las elecciones del año que viene de medio término. Como digo, como Israel está de por medio, pues muchos demócratas tampoco podrían darse el lujo de decir no, vamos a parar esto que es un abuso del presidente. Si dice Trump entonces que entonces es como abandonar a Israel a su suerte. Y okay, más si otros intervienen. ¿Sí? Oye, Jay, sí, déjame hacerle esta pregunta a Laios. Laios, ¿qué información tú tienes sobre el apoyo del régimen iraní a lo interior de esa nación? Porque dentro de Irán, antes de toda esta situación, había estado confrontando problemas y protestas masivas del pueblo reclamando mayores libertades y había utilizado todo el sistema represivo del Estado, para la propia Guardia Revolucionaria para ahogar estas protestas, encarcelar, incluso las milicias, la policía religiosa, todo. Sí, ¿Qué se sabe sobre la estabilidad política en lo interior del régimen? Bueno, la impresión ¿Está sólida, está debilitada? Porque eso podría ser un factor. Por ejemplo, que estos ataques sirvan para que ese pueblo se rebele y caiga el régimen de los ayatolás. Sí, bueno, se ha dicho que Israel podría estar o habría estado ya cultivando la rebelión de pueblos que pertenecen a Irán, que son nacionales iraníes, pero no son persas. Están los árabes del oeste de Irán, fronterizo con Irak. Están los baluchis, los de Beluchistán. La mayor parte de Beluchistán está en Pakistán, pero hay parte de esa región, ese es otro pueblo con su lengua, tengo entendido, Beluchistán, que lo tiene Irán. Y ha habido pues un movimiento como separatista, tanto en Pakistán como en Irán. Entonces están los kurdos, no lo olvidemos. Están esos grupos. Hay otros de oposición
como los que eran los llamados mujahedín del pueblo, MKO, MEK, creo que no, MEK o MKO, mujahedín del pueblo. Un grupo que originalmente era, Saddam Hussein les daba apoyo cuando él estaba en el poder contra el régimen de Khomeini. Es una mezcla antinatura de marxismo soviético tipo estalinista con islamismo chiita. Las dos cosas incompatibles, religión extrema con estalinismo, marxismo extremo, ¿no? El tipo estalinista. Ahora, ellos cambiaron de fachada y entonces pues eran bastante totalitarios. Las mujeres servían en unidades, creo que no mezcladas con hombres, paramilitares. Estaban los hombres, que eran solo unidades de hombres, vestían del mismo uniforme, algo así que me hace recordar al uniforme maoísta de los chinos en la época de Mao. Tenían que abandonar a sus hijos, o sea, tenían que desprenderse del cuidado de sus hijos. Eso me recuerda a la sociedad utópica de Platón de la República, en que estaban las clases estas, la clase que era de plata de los guerreros, que solo se dedicaban a la guerra y solo se unían a una mujer pues para engendrar, y eso era todo. Más o menos eran así de fanáticos estos mujahedín del pueblo, y han cambiado de fachada y ahora son reconocidos en Estados Unidos, en Francia, otros países europeos. Creo que John Bolton, que es de línea dura, ha sido pues anticomunista, antisoviético, digamos que es anti-Putin, como yo lo soy también, y claro, anti-ayatollah, no anti el régimen iraní de los ayatolás. Pero él parece que ha dado conferencias para este grupo ya supuestamente civilizado, y ellos se consideran ahora demócratas. Por eso Estados Unidos los reconoció y los retiró de la lista de terroristas. Pero a mí me apesta eso, hay gato encerrado, porque yo me temo que si llega a caer el régimen de los ayatolas y este grupo llega a enraizarse en Irán, van a volver a sus antiguas prácticas. Esto es solo un engaño, pero esa es mi opinión. Yo igual estoy equivocado. Y Layo, pero se ha estado también hablando de que Estados Unidos podría intentar de alguna manera restablecer la monarquía en Irán, en esta ocasión con el hijo del Shah de Irán, Reza Pahlavi, Sí, ¿no? sí, sí. El príncipe heredero, que Sí, lleva sí. años viviendo desde la revolución islámica en el estado de Virginia, en los Estados Sí. Unidos. Yo lo que he escuchado en los últimos días, ayer creo que fue a un analista que es asesor de él, un iraní viviendo en el exilio en Estados Unidos, y vi una imagen del príncipe heredero, ¿no? de Irán, pues hablando, algo grabado, ¿no? Eh, lo que escuché es que parece que la monarquía no tiene mucho apoyo. No es lo que he escuchado, pero no he estado en Irán, no puedo decirlo, pero es lo que he escuchado. La otra cosa que he escuchado es que, bueno, hay que ver también, ¿no? Que los ataques de Israel han unido a iraníes que han estado opuestos al régimen, pero que se sienten primero iraníes y consideran que el país está siendo atacado, y más si hay muertos civiles, etcétera, y todo. Un sentido de patriotismo que podría estar uniendo a la nación iraní, incluso a aquellos que han sido pues o son opositores al régimen. Es lo que se dice. He escuchado que hay iraníes que están regresando a Irán de Europa, porque había uno este es un caso aislado, ¿no? Pero bueno, igual podría reflejar el caso de otros. Este iraní que vivía en Alemania y se pudo haber quedado allí, dijo que le molestaba que todo el mundo estaba contra Irán y que él quería regresar para, como decir, defender a su país, estar solidario, y regresar y estar con su gente. Así que veremos. Si llega a haber una revolución, algo, pues eso va a ocurrir. La otra cosa es que se teme que Irán, el régimen colapse como colapsó el de Gaddafi, como colapsó el de Saddam Hussein en Irak, Gaddafi en Libia, y entonces Irán se convierta en un super Irak, una super Libia fragmentada con grupos. Siria, pasó en Siria también,
antes de la caída de Bashar al-Assad. Ya ven grupos como el Frente al-Nusra de Al-Qaeda, las milicias kurdas, que esos eran los menos malos, y tendrían pues un motivo para la autodeterminación. Estaban los de Estado Islámico, lo peor que se podría uno imaginar, problema que todavía no ha desaparecido en Siria. Así que es lo que se teme que le pueda pasar a Irán si colapsa el régimen. Creo que esa era la preocupación del presidente francés Macron, que como que temía, ¿no?, que llegue a caer el gobierno de Irán, el régimen, porque lo que vendría después sería peor. Imagínense, grupos terroristas, un país fragmentado, narcotráfico, comerciando con material nuclear por allí hallado en alguna de las ruinas, o qué, sino una bomba nuclear, una bomba sucia, radiológica, que al explotar esparce arena, ¿no?, polvo, arena radiactiva, y sería utilizado para contaminar un área y que la gente sufra después las consecuencias por la radioactividad, por la contaminación al respirar ese polvo, esa arena o beber agua contaminada. Esos son ejemplos un poco apocalípticos que doy, pero un país tan grande como Irán, con 92 millones de habitantes y un complejo nuclear, sea militar, sea civil, bastante extenso, más los drones, más los misiles, más bases subterráneas que podrían servir de guaridas para otros grupos, que podrían ser criminales, como también buscando una agenda política, terrorista, etc. El remedio podría ser peor que la enfermedad. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que básicamente podemos redondearlo ahí porque además de que es tarde, realmente vamos a saber muy poco hasta que Irán no tenga mayores reacciones o el resto del mundo tenga mayores reacciones. Así que creo que hemos cumplido con el trabajo ¿verdad?, que se nos había encomendado, básicamente tener los elementos de conversación hoy y darle el espacio a la audiencia de tener más o menos unos elementos. ¿Cuál sería el posible? De hecho, en este momento hay en sirenas en Tel Aviv, en la capital de Israel, por posibles misiles que están entrando en este momento. Así que de hecho es impresionante ver cómo se activa rápido el domo de hierro, ¿no? La verdad es que es bien impresionante. Pero sí, tenemos ahora mismo en diferentes zonas en el área de Israel, específicamente en Tel Aviv, están sonando sirenas, junto con en Haifa también están sonando. So, esto evidentemente pues tendrá, alguna respuesta tendrá Irán. Irán no puede tampoco lucir tan débil. Y otra cosa, no olvidemos, el público no olvide, pase lo que pase, el papel que puedan jugar Rusia, China y Corea del Norte. No necesariamente tienen que intervenir directamente, pueden hacerlo por debajo de la mesa y alargar la guerra y hacérsela pagar más caro a Estados Unidos, pero ya veremos. Profesor, gracias. José Efraín, ¿algo que quieras decir para las finales? No, yo creo que hay que estar pendiente las próximas horas a ver cuál va a ser la respuesta de Irán, tanto en el aspecto militar como en el aspecto económico, por los efectos que pudiera tener bloqueando los accesos de los tanqueros en el estrecho de Hormuz, porque eso va a tener repercusiones en la economía a nivel mundial, aspecto del cual pues, porque no estamos concentrados en el asunto del ataque, pero va a tener un efecto en la economía mundial, sin duda alguna. Oye, y otra cosa, no olviden, la guerra híbrida. No tiene que ser necesariamente Irán, puede hacerlo Corea del Norte en solidaridad, o grupos de Rusia controlados por Putin. Ataque cibernético a la bolsa de valores, alguna bolsa de valores. Ataques cibernéticos contra cuentas bancarias, el sistema de Medicare, por ejemplo. Me imagino que las autoridades federales americanas han tomado todas las medidas, pero siempre suelen haber puertas traseras y el enemigo podría recurrir no necesariamente a un explosivo convencional o incluso nuclear, detenerlo, sino a otras maneras para arruinar o causar mucho daño. De acuerdo, sí. O sea, sin duda hay las posibilidades son
todas. La pregunta es qué va a hacer Irán, si va a pedirle ayuda formalmente a Rusia, que evidentemente lo está haciendo indirectamente ya, si Corea del Norte de verdad va a hacer algo, que sería prestarle, y esto es lo que... Eso es la Tercera Guerra Mundial, Jay. No necesariamente, porque puede ser que Irán lo que haga es, o sea, lo que plantea es que Corea del Norte, como ha dicho el profesor, le preste bombas nucleares allí a Irán para que el ayatollah pueda defender su régimen y no caer. Que en parte es, o sea, la opción última, sin provocar necesariamente una guerra escalada, sino precisamente una obligación al deterrence, ¿no? a detener el avance. La cosa es cómo tú llegar ahora mismo sin que nadie se entere con ese tipo de material nuclear. Y yo creo, profesor, que usted dijo algo que es lo más importante para mí de todo lo que hemos hablado, y es que esta gente fueron los que lograron desviar el río allá en Babilonia, los que lograron crear los túneles más importantes de agua de la historia conocida en estos canales. Así que pensar que ellos no tienen estrategia subterránea es un poco difícil de creer. Y yo creo que es importante puntualizar ese asunto. Otra cosa, finalmente, no olviden, se dice que jamás está vencida, pero no han destruido ni descubierto todos los túneles que los palestinos han cavado debajo de Gaza. Entonces, he leído incluso que durante esta guerra los palestinos han seguido cavando nuevos túneles. Israel ha descubierto unos, ha destruido otros, pero entonces, ¿qué tal si Irán ha hecho lo mismo, pero en gran escala, en un país tan grande, ¿no? Y montañoso? Ahí está la cosa. Que probablemente sea el caso, porque de nuevo, o sea, estamos hablando con gente que sabe que Estados Unidos tiene bunker busters, o sea, y que Israel y Estados Unidos la usarían. So, para mí no sería alocado plantear que ese